Hola, buenos días nuevamente. Pues estamos otra vez retomando la parábola donde nos quedamos la semana pasada. Esta parábola del sembrador que hemos estado estudiando desde principios de este semestre, cuando comenzamos en enero, las reuniones de mujeres en este año. Y espero que hoy podamos terminar lo que el Señor tiene para con nosotros. Voy a dar una vez más leída al versículo donde nos quedamos estudiando y meditando la semana pasada, que está en Mateo 13:23. Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hemos estado viendo esta parábola a la luz de Juan 15, y vamos a regresar nuevamente ahí a Juan 15 y vamos a continuar estudiando esta porción de la parábola ahí en Juan 15. Como les decía yo la semana pasada, es imposible ver ese versículo si no lo vemos a la luz de lo que Jesucristo mismo nos dijo en este capítulo. Yo creo que es un capítulo muy importante y esencial en la vida de todos y cada uno de nosotros, un capítulo que deberíamos estar estudiando y escudriñando, al menos lo que Dios ha marcado en nuestra vida. Por ejemplo, en el Instituto Cristo para las Naciones, llevamos ya casi 3 años cada sábado estudiando este capítulo durante 3 años en los devocionales, y nos hemos podido dar cuenta de la riqueza y la profundidad y todo lo que aquí está escrito, porque la palabra de Dios no se trata nada más de que la leamos y la estemos leyendo y leyendo, porque la podemos leer, pero si no hay un entendimiento en nuestra vida de lo que nos está hablando, pues no es nada más la información de la cual nos estamos llenando, y hasta podríamos engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos cumpliendo todo lo que está ahí escrito. Por eso es tan importante esa porción de la parábola del sembrador, donde habla el que oye y entiende. Necesitamos constantemente tener esos sentidos en nuestra vida bien ejercitados, esos sentidos que estén oyendo y que estén entendiendo lo que Jesucristo nos está enseñando, lo que Él nos está hablando. Así es que la semana pasada hablábamos que para que sea una buena tierra, el labrador tiene que tratar la tierra, el labrador tiene que cuidarla, el labrador tiene que limpiar la tierra, el labrador tiene que abonar la tierra, el labrador tiene que preparar esa tierra para que la semilla entonces caiga en la tierra. Y una vez que la semilla cae en la tierra, como dice la Escritura, esta muere, y cuando muere es cuando en verdad comienza a salir ese fruto, comienza a sacar lo que fue sembrado, y de esa siembra se empieza a producir el fruto. Entonces vimos que en Juan 15 nos dice claramente quién es el labrador. Vimos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estuvimos estudiando todo lo que Jesús habla con respecto a él siendo la vid, y lo que dice en el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Pero al punto donde quiero llegar, o quiero recordar ahorita en este momento, es que el labrador es el Padre, Jesucristo es la vid, y nosotros somos esos pámpanos que necesitamos permanecer unidos a la vid, y la vid tiene que estar unida a nosotros. No es nada más de un solo lado, sino tiene que ser de ambos lados. Es una cuestión de doble sentido, es una cuestión tiene dos sentidos, tiene de aquí para allá y de allá para acá, y no es solamente que yo diga que permanezco en Jesucristo, sino el testimonio que Él puede estar dando de mi propia vida en que yo estoy permaneciendo en Él, porque Jesús lo deja bien claro: el que permanece en mí y yo en Él. Vimos aquí en Juan, hasta el versículo 6, donde nos quedamos, todas las veces que la palabra permanecer es mencionada por Jesucristo. Y vimos que era en el versículo 4 está la primera vez, 2 veces, 3 veces está en el versículo 4 esta palabra, en el versículo 5 está una vez, y en el versículo 6 está una vez. Entonces nos llega hasta el versículo 6, nos dimos cuenta que viene 5 veces. Y en esta misma porción de la Escritura, donde Jesús nos está enseñando esta porción de que el Padre es el labrador, Él es la vid, nosotros los pámpanos, habla del fruto.
ese fruto que ustedes y yo tenemos que estar dando en nuestra propia vida. Y como lo mencionamos, el primer fruto, vamos al versículo 2, vamos a retomar. Yo creo que va a ser muy bueno si leemos nuevamente del 1 al 6 y comenzamos a contar para recordar los frutos, los tipos de fruto que llevamos hasta ahora y para recordar cuántas veces está la palabra permanecer. Y vimos que esa palabra permanecer significa de continuo. Yo es el lugar donde estoy habitando. Esa es mi morada. Esa es la manera en la que vivo 24/7, sin interrupción alguna. De eso se trata la palabra permanecer. No es cuando me siento bien, no es cuando quiero, no es a mi manera, sino es a la manera del Padre, es a la manera del labrador y es a la manera de la vid inclusive, porque el pámpano tiene que moverse o tiene que crecer o tiene que ir en ese caminar juntamente con la vid. El pámpano no puede hacer nada por sí solo. Así es que vamos a leer desde el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿se acuerdan? Este fue el primero que empezamos a estudiar, el que no lleva fruto, y hablamos de la seriedad, de lo que significa no llevar fruto de acuerdo a lo que está aquí escrito. El que no lleva en mí, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, empieza ya a darse este fruto, lo limpiará. Tiene que pasar por las manos del labrador, tiene que pasar por ese cuidado y esa parte de limpieza y purificación para que entonces lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que yo creo que sería ahí otra forma de escribir permanecer, pero bueno, hasta aquí llevamos 4. Este lleva mucho fruto. Ya pasó de fruto a más fruto y ahora mucho fruto. Y luego continúa diciendo, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y hablábamos dentro de estos 4 tipos de fruto, el que es sin fruto, el cual corre muchísimo peligro, o más bien está en un peligro eminente, porque aquel que no lleva fruto será cortado. Pero vimos que también hay un fruto malo. ¿Se acuerdan? Hasta utilizamos este mismo lapicero para representar ese fruto malo. Y cómo aún Jesucristo está en ese acción o en ese amor tan sublime de parte de Él, que todavía aquel que está llevando un fruto malo, todavía le sigue dando una oportunidad de arrepentimiento en su vida para que entonces lleve y empiece a llevar fruto y su fruto cambie de ser malo a ser un fruto bueno. Y vimos la semana pasada dos ejemplos de 2 personas que llevaron un fruto malo en su vida y cómo y lo que sucedió en la vida de ellos, y aún cómo ambos tuvieron esa oportunidad de retomar, esa oportunidad de arrepentimiento en sus propias vidas, y cómo uno de ellos no pudo entender. Uno de ellos no estaba oyendo y no estaba entendiendo lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y sí, después, más adelante, tuvo remordimiento, quiso regresar esas monedas de plata, pero ya era demasiado tarde. Lo único que vino a su corazón o lo único que vino a su vida fue el remordimiento, no fue el arrepentimiento, como lo que está aquí escrito en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Habíamos dicho que hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra permanecer repetida. Vamos a seguir escudriñando y vamos a seguir leyendo un poquito Juan 15. Vamos al versículo 7. Si permanecen en mí, ahí ya va el número 6, y mis palabras permanecen en ustedes, ya van 7 veces que la palabra permanecer está puesta aquí, y permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que lleven mucho fruto. Fíjense, aquí vuelve a ser ese énfasis del tipo de fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros, o lo que más bien, como está escrito aquí, lo que viene y glorifica al Padre. No que nos quedemos, porque miren, nuestra vida precisamente se trata de esto. Y esta cuestión del fruto es una semejanza inclusive de nuestra vida como discípulos de Cristo, como discípulos de Jesucristo. Entonces, no, si nada más nos conformamos con llevar fruto en nuestra vida, pues bueno, ya estoy llevando ahí un poquito de fruto. El Señor nos está empujando a que sigamos creciendo y sigamos madurando, que tú y yo no nos conformemos en el lugar en el que nos encontramos, porque fruto pueden llevar pues muchísimas, la mayoría de las personas que inclusive han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, se pueden quedar en esa parte de, pues yo ya estoy llevando fruto, muchos son los llamados, pero nosotros sí tenemos que seguir empujando hacia adelante. ¿Por qué? Porque dice que pocos son los escogidos. Y tú y yo nos tenemos que hacer la tarea en nuestra propia vida de ser esa parte de los escogidos. Esa parte que esté llevando, como está aquí escrito en el versículo 7, el versículo 8, que el Padre sea glorificado. Y mire, para que el Padre empiece a ser glorificado, pasa de fruto a más fruto y a mucho fruto. Por eso es tan indispensable que cuando empezamos a dar fruto en nuestra vida, lo que dice en el versículo 2, que el labrador empieza a limpiar ese fruto para que todavía lleve más fruto. Esa es la razón por la cual ustedes y yo no podemos ni quejarnos, ni enojarnos, ni estar en contra inclusive de lo que Dios puede estar haciendo en nuestra vida, para limpiarnos y de esa manera cada una de nosotras verdaderamente estar llevando más fruto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, ahorita el Señor me trajo a la memoria lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y todo esto que Él hizo, estos ser santos y sin mancha, porque luego continúa en el versículo 5 de ahí de Efesios 4, continúa diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con un propósito eterno, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que tú y yo, el hecho de que Él nos haya pensado, nos haya escogido para que fuéramos santas y sin mancha delante de Él, es para que tú y yo le pudiéramos llevar en nuestra vida toda la alabanza y toda la gloria a Él. Por eso Jesucristo nos lo deja bien claro aquí en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven no fruto, no más fruto. Él dice, mucho fruto. ¿Por qué? Porque de esa manera, como discípulos, estamos creciendo. Si se acuerdan, Jesucristo estuvo rodeado de una multitud de personas que eran sus discípulos, 500 que andaban viendo dónde estaba, que buscaban de sus enseñanzas, que estaban presentes en la mayoría de sus enseñanzas. Pero luego Jesús se movió en un círculo más pequeño que era de 120 y entre 170, 120 en ese círculo más pequeño. Pero luego Jesús se movía en un círculo todavía más pequeño. Y ese círculo todavía más pequeño era de los 12 a quien Él había escogido. Y yo creo que como está ahí escrito en Efesios 1, 4, 5 y 6, y ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón, de que cada día nosotros estemos pasando de una gran multitud, estarnos acercando más a ese círculo íntimo de Jesucristo. Pero ni siquiera dentro de los 12 nos podemos conformar, porque dentro de los 12 o de estos 12 participó aquel que hablábamos la semana pasada, que dio ese fruto malo. Entonces todavía hay un riesgo dentro de nuestra propia vida. Por eso necesitamos seguir presionando hacia adelante. Y vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo Jesús. Hasta aquí llevamos 7 veces la palabra
permanecer, repetida, y ya llegamos a este otro fruto que está, o nos vuelve a enfatizar este otro fruto del cual nos habla, el que no lleva fruto, fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Se acuerdan? No perdamos esto de vista. Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. En el versículo, la octava vez que nos repite el permanecer. Y fíjense ahora a qué nos empuja y de qué nos empieza a hablar y de qué nos empieza a transmitir Jesucristo con el corazón. Y dice, ahora la manera de permanecer es permanecer en mi amor. Y luego el versículo 10 dice, si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, aquí ya van 10 veces la palabra permanecer repetida en un solo capítulo. 10 versículos, 10 veces repetida la palabra permanecer. Pero ahora quiero que pongamos atención a esto de que tomamos hace un momentito y lo que Jesús empieza ya a hablar aquí. Empieza a hablar de la palabra amor. Empieza a empujarnos inclusive a ese lugar del cual inclusive tú y yo podemos repetirlo muchísimas veces. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Hay una canción de niños que dice 3 palabritas son... Y lo sabemos re bien, ¿verdad? Dios es amor, 3 palabritas. Pero Jesucristo lo que quiere es que no se quede solamente en nuestro conocimiento, donde ustedes y yo podamos estar repitiendo y sabiendo y mencionando que Dios es amor, sino que estemos oyendo y entendiendo lo que esta palabra significa. Fíjense, amor es la esencia de Dios. Primera de Juan, en la carta, en el capítulo 4, dice que Dios es amor. Así lo declara perfectamente. Dios es amor. Y miren, si ustedes leen, aprovecho para decirles, después de estar estudiando esto, si ustedes leen las cartas de Juan, se van a dar cuenta que la mayoría de lo que él escribe está a la luz inclusive de lo que él escribió por boca de Jesucristo, de lo que él escuchó por boca de Jesucristo y luego escribió en su evangelio. Y este capítulo 15, una y otra vez nos lo desglosa en las cartas de Juan. Inclusive ustedes van a poder leer la cantidad de veces que Juan expresa la palabra permanecer, y utiliza hasta sinónimos una y otra vez en sus cartas. Son como unas 16, 18 veces, y no recuerdo ahorita el número exacto, o 23 veces, no lo recuerdo, pero una y otra vez Juan en sus cartas nos empieza a explicar todas estas palabras de Jesucristo y nos empieza a poner de un modo tan digerible a nuestra vida de cómo es que podemos permanecer, pero también todo lo pone al nivel del amor. Pero vamos a continuar aquí. Aquí Jesús empieza a utilizar esta palabra de amor porque nos empieza a demostrar que ahora esta relación entre la vid y los pámpanos ahora es una relación que tiene que compenetrarse en amor. Es una relación en el cual el pámpano esté buscando, esté anhelando, esté deseando no ser separado de esa vid, donde ya no es solamente porque, bueno, sé que de aquí viene absolutamente todo, sé que de aquí emana la vida. ¿Por qué? Porque para que el pámpano reciba los nutrientes que necesita, tienen que venir de la vid. Para que el pámpano reciba todo el agua que necesita para poder vivir, tiene que venir de la vid. Entonces todo tiene que emanar de la vid hacia el pámpano. Pero ahora Jesucristo nos empieza a subir el nivel. Por eso hace un momentito yo les decía que esto se trata y nuestra vida se trata de ese discipulado, pero no solamente de viendo a Jesús a lo lejos como una gran multitud, no solamente inclusive un poco más cerca o aún más cerca como esos 12 que pues ahí anduvieron los 12 con Jesús.
y cada uno de ellos tuvo la oportunidad, pero inclusive el círculo se comenzó a hacer más cerrado. El círculo de Jesucristo con el cual se iba moviendo entre sus discípulos se comenzó a hacer más cerrado, porque después ya no fue nada más, ya no era, él no hacía todo con los 12, sino después escogió, ¿se acuerdan?, a 3 que estuvieron presentes en muchos momentos importantísimos de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Pero vamos a continuar leyendo, porque en lo que sigue de aquí en adelante, Él va a empezar a expresar su corazón a nosotros, para que nosotros podamos entender cómo poder seguir presionando hacia adelante y ahora ser parte de ese círculo más cerrado de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Y fíjense qué nos mandó Jesús: a amar. Pero no amar como tú y yo a veces, a lo que tú y yo estamos acostumbrados o conocemos, sino a la dimensión de lo que significa verdaderamente la palabra amor. Ahora vamos a seguir leyendo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que ya vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Fíjense, ya es otro fruto, o lo que se espera más del fruto. Ese fruto que va madurando, que va creciendo. Vamos a hacer un recuento de los frutos. El que lleva el fruto malo, el que no lleva fruto, que si no se aplica, si no pone atención, será cortado. Todavía tiene oportunidad de ser transformado, y si no, todavía, como dice en el versículo 6, se secará y lo recogen y lo echarán en el fuego. Pero luego empieza el fruto, más fruto, mucho fruto, pero ahora el anhelo del corazón de Dios es que el fruto permanezca. Y mire, yo hace ratito le hablaba con respecto al discipulado, y al ver estos 3 discípulos que anduvieron con Jesús, pues son de los que podemos leer posteriormente tanto en Hechos como en varias de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos, yo no sé de los demás, no se dice de una manera tan exacta de los otros, del resto de los otros discípulos que hicieron, pero estos 3 que permanecieron, que presionaron hacia adelante, sí se habla de estos 3. Entonces imagínense la necesidad que nosotros tenemos es permanecer, que nuestro fruto ahora permanezca, porque si es un fruto que permanece, pues ya no estamos en esta situación, ya no corremos ese riesgo, porque se acuerda que le dije, podemos estar aquí y de repente desviarnos a hacer un fruto malo. Pero para poder llegar a este fruto que permanece, para poder pasar de este fruto al fruto que permanece, tiene que estar sucediendo lo que está aquí escrito en nuestra vida. El amor se tiene que estar manifestando en nosotros. Ese es el fruto que permanece. Pero ahí empieza apenas esa manifestación, porque vamos a seguir leyendo. Y su fruto permanece. Ahí ya nos aumentó una vez más a la palabra permanecer y nos aumentó al fruto, ¿verdad? Ahí como que es doble golpe, porque se cumplen ambos propósitos en nuestra vida, la permanencia y el fruto, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y ese, mis amadas, es el fruto
perfecto. El número 7, ese es el tipo, ese es el fruto que nosotros tenemos que estar buscando, el amor en nuestras vidas. Mire, acompáñeme a Isaías. En Isaías nos habla un poquito de este fruto. Isaías 18. Y esto tiene que ver con lo que continúa diciendo posteriormente en la parábola. Dice Isaías 18, versículo 4, porque el Señor me dijo, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Versículo 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto. Híjole, ojalá y hayamos llegado antes de la siega, ustedes y yo, a ese lugar donde el fruto está siendo perfecto. Pero mire, quiero retomar, ahora vamos a hacer un nuevo conteo para poder llegar a ese lugar del fruto que permanece y al estar permaneciendo poder llegar al lugar del fruto perfecto. Vamos a contar del versículo 8 en adelante. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez? ¿Y cuántas veces se repite en esta porción de Juan? Y es la palabra amor. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. 9 veces, repite en 7, del 1 al 17, en 8 versículos, 9 veces Jesucristo hace énfasis de lo que toma prioridad en el corazón de nuestro Dios, el amor. Que tú y yo estemos cumpliendo con sus mandamientos. Que tú y yo estamos cumpliendo con ese mandamiento y aún como nos lo pone aquí, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Se acuerdan cuáles son sus mandamientos? Está escrito en Mateo 22. Mateo 22, del versículo 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cómo termina Jesucristo enfatizando esta cuestión del amor en el último versículo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la palabra dice, toda la ley dependen de estos 2 mandamientos. Yo recuerdo que mi esposo nos estuvo enseñando en la congregación diferentes leyes. ¿Se acuerdan? La ley de Moisés, la ley de la fe, la ley de Jesucristo y la ley del amor. Y dice que toda la ley dependen de estos 2 mandamientos. Cumplen, es lo que está diciendo a Jesús aquí, cumplen con toda la ley al nosotros estar amando a la dimensión que Jesucristo nos lo está poniendo, porque de aquí depende toda la ley y los profetas. Ahora,
nos quedamos en ese fruto que permanece. Y cuando tú y yo empezamos a dar ese amor, es el fruto perfecto. El fruto que le trae la absoluta y completa ganancia al Padre. Es el fruto donde Él gana. Y si nosotras somos un poquito sabias, como dice Jesús aquí en Juan 15, fíjense lo que dice Jesús al decirnos que este es el deseo de su corazón. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Quiere decir que de mayor bendición en nuestra propia vida somos cada uno de nosotros cuando estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Ahora vimos aquí que se trata del discípulo porque Jesús habló de esto. Ustedes son mis discípulos para que sean mis discípulos. Y yo les decía que hasta el fruto que permanece es el discípulo de los tres. Pero Jesús nos sigue empujando a un lugar todavía más. ¿Y saben cuál es? Al del discípulo amado. Al del discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, que podía escuchar el latido del corazón, que inclusive sabía que no tenía ningún problema para venir y presentarse delante del Padre, delante de Jesucristo. Él no tuvo ningún problema. Si ustedes recuerdan, ahí en el día de su crucifixión, el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz, sin tener temor absolutamente de nada, ni de nadie, y fue y se paró ahí enfrente, fue el discípulo amado. Aquel que él mismo se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Por eso le conocemos como el discípulo amado. Y de eso se trata nuestra vida, que tú y yo estemos cumpliendo viviendo. Y mire, yo le quitaría más que la vida de cumplimiento, porque cuando empezamos a entender el amor de Dios, ya no hacemos las cosas porque tenemos que hacerlo, o ya no hacemos las cosas porque tenemos miedo sino comenzamos a vivir porque lo amamos de tal manera que sabemos que lo único que Él se merece es todo nuestro amor volcado delante de Él, todo nuestro amor derramado delante de su presencia, y entonces amarlo tal y como nosotros, todo nuestro ser está siendo transformado, todo nuestro ser está siendo golpeado por esto que mueve nuestra vida, que es su amor, y porque esto está moviendo nuestra vida, anhelamos darle a Él todo lo que Él merece, que es el amor. Por eso este es el fruto perfecto, por eso este es el fruto que Él anda buscando en nosotros. Mire, hasta el fruto que permanece, Dios está con nosotros. Dios está ahí limpiándonos y dándonos más. El fuego de su Espíritu está sobre nuestras vidas. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es el ministerio del Espíritu Santo hoy en día en esta tierra? Que usted y yo estemos cumpliendo lo que es prioridad en el corazón de Dios, que es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto es lo que el Espíritu Santo, ese precioso Espíritu de Dios, está llevando a cabo en este tiempo, en esta tierra. Eso es lo que nos está empujando a nosotros. Él es quien nos empuja a nosotros a ese entendimiento de necesidad que tenemos de amar al Padre. Ahora, regresando a Mateo 13, porque se me está acabando el tiempo, y lo que dice aquí en el versículo 23, para poder cerrar esta parábola, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son niveles de los cuales se está hablando. Mire, el 30 es un nivel de perfección, es un nivel de ese fruto perfecto que se tiene que estar manifestando en nuestras vidas. Es un nivel de madurez
en la vida de cada uno de nosotros para venir al cumplimiento de lo que Dios tiene y nosotros podamos llevar a cabo todo por lo cual el propósito de Él, por el cual cada uno de nosotros hemos sido pensados desde antes de la fundación del mundo en nuestro corazón. Fíjese, José salió de esa situación, o yo diría se graduó de esa universidad tan tremenda por la cual tuvo que pasar desde que fue engendrado hasta los 30 años de edad, donde Dios terminó, por así decirlo en algún sentido, terminó de tratarlo, terminó de labrarlo, terminó de limpiarlo y entonces lo soltó y el resto dependía de él. Fíjese qué cosa tan tremenda. Y no significa que entonces Dios se haga a un lado, pero depende ya de esa permanencia de nosotros en ese fruto perfecto como el discípulo amado. Por eso José, cuando sus hermanos vinieron, no salió de su carne lo que podía traer bien lastimado, bien arraigado en su corazón, en su alma, en sus pensamientos, sino lo que fluyó de su propia vida fue un amor hacia sus hermanos, ¿se acuerda? Un amor que hasta ellos mismos lo dudaban, hasta dijeron cuando se muera el viejito, ¿qué va a pasar con nosotros? No habían podido darse cuenta de ese amor que estaba emanando de la vida de su hermano. ¿Por qué? Porque él había llegado a ese nivel del 30, a ese nivel de madurez. David también. ¿Sabe que cuando David vino a tomar el reinado de Israel, cuando se hizo rey de Israel fue hasta los 30, no antes, fue ungido desde jovencito, pero él recibió el reinado hasta los 30 años, hasta que alcanzó esa etapa de madurez? Nosotros a veces le exigimos a Dios, ¿por qué no nos das? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo ya debería de estar? Pero se trata de qué estamos haciendo, qué fruto estamos dando tú y yo, cómo estamos creciendo, cómo estamos madurando, porque viene ese nivel del 30, donde alcanzamos esa perfección y entonces tenemos que permanecer a ese nivel del 60, donde alcanzaremos la perfección completa en nuestras vidas. Pero entonces del 30 al 60 son 30 años de permanencia, donde ustedes y yo de la única manera que lo vamos a hacer es porque estamos amándolo, es porque estamos haciendo y cumpliendo el deseo más grande de su corazón, que es amarlo a Él con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en la dimensión correcta, lejos de idolatría, lejos de soberbia, lejos de arrogancia, amarlo amarme a mí y amar a los demás en esa dimensión completa, porque no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo primero. Entonces empieza por ahí, amándonos conforme al propósito y al corazón de Dios, conforme es lo que late en su corazón. Ese es el fruto perfecto que tenemos que estar buscando. Y si usted hace una pequeña suma, porque dice ahí, produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y si usted hace una suma de 30 y 60, nos va a dar 90. ¿Dónde está? Nos falta como un 10 para llegar a ese 100. Y ese 10 es el diezmo de nuestra propia vida, el invertirnos completa y totalmente para Él. Toda mi vida es para Él. Yo vivo, Señor, para ti, 24/7, no el tiempo que me congrego, no cuando siento que el nivel del agua me está apretando, no cuando siento que ya no sé ni para dónde ir, sino, Señor, no importan las circunstancias de mi vida, no importan las situaciones a las cuales nos podamos estar enfrentando, no importa absolutamente nada. Señor, yo me entrego completa y totalmente para ti. Y mire, ejemplo de eso, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Pablo. No importaron las circunstancias. ¿Cuántas veces apedreados? ¿Cuántas veces encarcelados? ¿Cuántas veces, yo me imagino que hasta muriéndose, inclusive padeciendo hambre? ¿Cuántas veces?
pero no quitaron su vista de Dios. Por eso yo creo que eso es lo que nos dice Primera de Corintios 13:13. Ahora permanecen estos tres. ¿Se acuerda lo que nos dice Primera de Corintios 13, que es el capítulo del amor y que nosotras ya tuvimos ese privilegio en mujeres de estar estudiando? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De verdad que yo he estado pidiéndole al Señor que estemos abriendo nuestros oídos y que estemos entendiendo qué es lo que Él está haciendo en este tiempo. Porque no es un amor, no es un amor con fingimiento. Mire, acompáñeme a Primera de Juan. En Primera de Juan nos habla el tipo de amor. Primera de Juan 5, versículo 2 y versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero aquí en Primera de Juan hace mención una y otra vez al verdadero amor. Porque nosotros nos podemos ir, conocemos esa palabra también, que nos podemos ir con la finta de que lo estamos haciendo sin verdaderamente estarlo viviendo. Por eso es tan importante que nos aseguremos, y ahorita perdí ese versículo, pero cuando lo tenga, y si no usted lo puede buscar, habla del amor y del verdadero amor. Tenemos que estarnos asegurando que el amor de Dios está en nuestras vidas, que estamos manifestando su amor en nosotros, que tenemos que seguir presionando hacia adelante, que no me puedo conformar en simplemente estar dando fruto, porque si bien esta parábola habla de dar fruto, pero después habla de la producción y dice produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y ya le expliqué un poquito de lo que se trata cada uno de estos niveles para llegar al 100%. Y todo eso, si usted vuelva a leer Juan 15, pídale al Espíritu Santo de Dios que Él le revele cada cosa de lo que está ahí escrito. Y yo creo que va a ser muy bueno que cada uno de nosotros, como se los decía la semana pasada, estemos ahí delante de Dios, clamando delante de su presencia. Señor, quiero ser la buena tierra. Quiero ser la buena tierra. Yo quiero dar fruto para ti. Pero no solamente quiero dar fruto, sino quiero dar más fruto y quiero dar mucho fruto, porque sé que solamente de esta manera, Señor, tú eres glorificado. Pero anhelo que mi fruto permanezca y anhelo que mi fruto llegue a ese lugar de perfección para ti. Y mire, leímos Primera de Juan, capítulo 5, y voy a terminar con este versículo. Con el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y empieza por esa situación en mi propia vida. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros, tenemos que tener ese entendimiento. ¿Quién nos engendró? ¿Por quién he sido engendrada? Y que yo he sido engendrada por Dios, por ese Dios que es amor. Y si hemos sido engendrados por Él, su simiente tiene que estar en nosotros. Y tenemos que estar produciendo ese fruto que agrada al Padre. Espíritu Santo de Dios,
Te pedimos que tú sigas hablando a nuestra vida y sigas mostrando en nuestro corazón cuáles son las cosas que todavía pueden estar estorbándonos para dar el fruto que tú anhelas. Jesús, Padre, queremos oír lo que tú oyes. Queremos ver lo que tú ves. Y queremos, Señor, estar haciendo lo que hace que tu corazón palpite. No hacer cosas por hacer cosas, sino estar verdaderamente, Dios, viviendo por ti y para ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos las gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Aquí rendidos delante de ti, Señor, rendidos delante de ti, en tu presencia, deseando que tú te sigas moviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, creo que hemos terminado, al menos por ahora. Como ya se dio cuenta, podríamos seguir y seguir y seguir, porque podríamos tocar cada uno de esos niveles y nos llevaría muchas horas. Yo traté de explicarles corriendo Juan 15, pero corriendo. ¿Se imagina la profundidad de la palabra? Y nos hemos dado cuenta de una cosa y no vamos a parar en este tiempo, en estas transmisiones para la reunión de mujeres, y bienvenidos todos los que estén aquí con nosotras. Como les decía la vez pasada, la palabra no se trata para mujer o para varón, porque en Jesucristo somos uno y la palabra produce lo mismo en nuestras vidas. Y vamos a continuar, sí, estaremos dirigiéndonos tal vez directamente a las mujeres, pero vamos a continuar estudiando y vamos a continuar escudriñando todos los jueves de aquí en adelante. Nos han detenido el podernos congregar físicamente, pero pues por ahora, gracias a Dios, todavía podemos seguirlo haciendo a través de estos medios y continuaremos a través de estos medios. Estos jueves de julio y de agosto, conforme el Señor nos vaya marcando lo que tenemos que ir haciendo. Por lo pronto, así vamos a continuar. Así es que nos vemos el próximo jueves. Les amamos y seguimos orando por ustedes. Que Dios les bendiga.